el día de ayer inició la trecena de Semalinali, ¿sí? Y como estamos diciendo, vamos a caminar sobre las trecenas. La trecena que acaba de terminar, pues decíamos que fue la trecena de Kiawitl, ¿no? Y ahorita vamos a vibrar con esta trecena, compartirles un poquito qué es la trecena de Semalinal, ¿no? Bueno, su nombre lo dice. Algunos hermanitos me dicen, oiga, pero ¿por qué siempre está C, Semalinali, C, Tochli? Todos es C. Bueno, miren. Podemos poder hacer esta analogía, hermanitos. Aquí está la de Sema Linali, fue ayer. Ahorita estamos vibrando con Ome Acatl. Ome Acatl. Y el Ome Acatl es, es su tonal, en el tonal Amatl, de Tezcatlipoca. Ome Acatl. Por eso se celebra el fuego nuevo en el año Ome Acatl. Dos Carrizo, no en el Setoch. Bueno, vamos a hacer una analogía. Malinali guía a todos estos, ¿no? A estos 12 energías, con ella 13, con Malinali. Malinali en este momento, en estos 13 días, es el líder o la líder, ¿sí? Entonces el ACAR con Malinali trabaja medicina, el carrizo como medicina, ¿sí? ¿Y cómo sería la medicina, el carricito como medicina? Vivir en comunidad es medicina, juntos como los carricitos. Pero yo como carricito, ¿cómo sería medicina para la hermanita, para el hermanito? Pues vibrar bien, platicar tranquilamente, ¿no? Controlar esas emociones, mi tezcatlipoca. Si en este momento, como yo voy a trabajar como medicina con el carrizo, como medicina con ocelot, o sea, lleva su esencia de malinal. Bueno, el ocelot puede ser su medicina, acecharme a mí, que yo controle mis emociones, que mis emociones salgan para sanar, para curar, no para liderar, para sanar, para que el otro hermanito pueda estar vibrando, pueda estar trabajando en paz con él mismo. El águila, Nahui, Nahui, Cuautli. Igual, se debe de trabajar como la medicinita. Coscacuauhti, transmutar, reutilizar como una medicina para nosotros. Tecpat, cortar, iluminar como una medicina. Kiawit, fertilizar como con la medicina de, de Malinali. Xochitl, como medicina de Malinali, no como un perfume, no, como medicina. Malinali, reiniciar, iniciar nuevos proyectos, nuevos trabajos, pero con la esencia de Malinali. ¿Me entienden? De esa manera van conectando. Yeyecat, Yeyecat que Salcoat, va a ser como medicina con el Yeyecat. Cali, yo como casa protectora, voy a proteger con medicina. Cuetzpalin, voy a proteger como medicina. Entonces, es este atadito, vamos a trabajar todo como medicina. El que acabamos de ver de Kiawit, fertilizar con todas las energías, como Kiawit, como Xochitl, como Zipacli, como las demás energías, ¿no? Entonces, ahora bien, todos llevan la esencia. Otra analogía que podemos hacer, bueno, ahorita estamos 14, pero supongamos que estamos 13. Ustedes, ¿qué esencia llevarían? ¿De quién esencia llevarían en su aprendizaje? En este calcule, en este espacio. ¿Llevarían? Mi Malinali. esencia. No. ¿No llevaríamos de Malinali de Martiani? ¿Quién les estaría enseñando? Compartiendo. Usted. Exacto. Entonces, Donatiu. la hermanita Guadalupe,
lleva un poco de mi esencia porque es lo que le estoy compartiendo. El hermanito Enrique lleva la esencia un poquito mío de lo Ya. que les voy compartiendo. Entonces, como si yo fuera la trecena, es el que cobija las 13 energías, ¿sí? O lo que decía la hermanita Guadalupe. O sea, estos 13 son los 13 energías elevadas hacia el cielo, ¿sí? Pero no solo vibro hacia el cielo en estos 13 niveles, sino que vibro también hacia el Mictlán, hacia la tierra, los 9 niveles. Claro, aquí, en mi metáfora, en mi conciencia, en mi vivir, en la armonía que debo yo de trabajar, ¿sí? Entonces, a eso le corresponde al gran señor Malinali y a la gran señora Malina, ¿sí? La medicina. Ujú. Muy bien. El tonali de hoy, el día de hoy, su tonali es Omeacat, aquí está. ¿Quién es su regente de Acat, hermanitos? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. No es cierto. Acat, su regente es Tezcatlipoca y Xquimili. Es su regente. Y el día de hoy debemos de trabajar con el regente de Tezcatlipoca. Seguimos con la veintena de Panquetzalistli. Ujú. Bien, hermanitos. ¿Quién es su regente de la trecena de Malinali? Chequen la imagen que tenemos. Miren. ¿Quién es? ¿Quién es el regente? ¿Qué imagen es el que está aquí? Ajá. Sí, sí, hermanito, estamos grabando, hermanito Tosnel. De Sacamate. Ujú. ¿Quién es, hermanito, su regente? Nomás chequen. Chequen que tiene penquitas de maguey. Ajá. Y en esas penquitas de maguey, ¿quién es la que vive en ese lugar? ¿Sería Mayagüel? Exacto, hermanitos. Es Mayagüel. Mayagüel, no, Mayagüel o Meyagüel. Ahora bien, sí, Tlazocamati, Nagnitzi, Pilar, Tlazocamati, Nocnitzin, Alejandro, Norma, sí, es Mayagüel o Meyagüel. O Pastec, también Pastec, claro. ¿Sabían ustedes que todas las energías están en dualidad? Meyagüel, ¿qué quiere decir? La partícula de de Mexi, de maguey. Well, ¿se acuerdan de la partícula well? Hermoso, como la esencia. Por eso decimos, Huelmiek, como que muchísimas gracias, o es muchísimo. Huelcuacualtzi, está muy hermosa. La partícula Huel como que es algo hermosísimo, súper hermosísimo si quisiéramos interpretarlo. Hermanitos, cada vez que encontremos esta imagen y que tenga al fondo estas penquitas de maguey es Meyagüel o Mayagüel. Ese sería como la variante en el centro de México. Nosotros aquí en Guerrero le decimos al maguey Mexcali, de Mexcali. ¿Qué es Mexcali? De Mex, de luna, de Mexli. Cali, la casa, es la casa de la luna, el maguey. ¿Por qué? Porque justamente el maguey es la casa de la luna, hermano. Porque Meyahuel está súper conectado con la luna. Ujú. Pues leamos pues a Mayahuel que nos muestra aquí. Está hermosísima esta imagen, ¿sí? Chequen que aquí Meyahuel no está en Suichpali, como en otros amos le hemos encontrado.
¿Por qué creen que no está en su Icpali? Al contrario, está realmente está en su esencia. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen y acertadamente lo encontramos. Las dos respuestas que nos daban los hermanitos. Miren, ¿qué simboliza esta imagen? Díganme ustedes. Esta imagen. ¿Qué simboliza? La noche y el día. La noche y el día. Claro. Pero ¿qué más? La noche como qué esencia es, femenina o masculina. Sería femenino. Temastiani. ¿Perdón? Femenina, pero también podría ser Temastiani un eclipse. Ah, claro. Puede ser que sea un eclipse. La Por luna y supuesto. el sol. La luna y el sol. ¿El sol qué sería? ¿Energía masculina o femenina? Masculina. 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 Y si chequen ustedes, así de frente, en el lado izquierdo, ¿creen que es el que sí tiene su Icpali? ¿Es esencia femenina o esencia masculina? Este que está. Masculino. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que es? Por el mastla. Muy bien, hermanito, claro, por el mash. ¿Ah? Y ella sería Mayagüel, como la energía femenina, ya no lo está diciendo aquí, miren. Aquí está. Ella es la femenina, ella es la masculina y se unen en dualidad. ¿No? Aquí en la descripción nos dice que nada más dice, regente Mayagüel. Pero no es, la imagen nos está diciendo otra cosa, ¿verdad? Él es Pastecas, ¿no? Por eso yo les he comentado, la energía de la medicina, el masculino es Pastecas y la femenina es Mayagüe. No puede existir vida si no existe esa dualidad armoniosa. No podemos vivir en armonía si nosotros aceptamos vivir en pareja. Pero también podemos ser felices aunque no tengamos pareja en nuestra armonía, en nuestro cuerpo, porque tenemos esencia femenina y esencia masculina. Bueno, ya vimos las esencias. La primera parte, el primer bosquejo. Recuerden que estamos trabajando con la lectura de los Amosh. Por eso siempre les voy presentando una trecena. Y si se dan cuenta, estamos leyendo también trecenas. ¿Por qué en este círculo del tercer círculo le incluimos trecenas? ¿Por qué le incluimos lectura de Amoshli? Sí, ya se dieron cuenta que estamos haciendo lectura de Amoshli de las trecenas. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a leer las energías, a sentirlas, a vibrarlas y traerlos a nuestra vida cotidiana. ¿Se acuerdan que les decía que con Osomatli vamos a empezar a trabajar ya con nuestras emociones? Porque el Osomatli es algo emocional. Es el alimento emocional que necesitamos darle a nuestra vida. Miren, esta es la parte de la fertilidad sexual, ¿verdad? Pero está con una pequeña tela blanca y está atado con una cuerdita. Ese es uno, la descripción. Tiene banderitas a los dos lados. Es una vasija, dice. Es una vasija con espuma de ocre. Igual tiene dos banderas. Ojo, está la clave aquí. Tiene 3 flores con lengüetitas de malinali y de maguey.
Malinali como medicina, maguey la medicina del maguey. Estamos viendo físicamente, ¿no? Que cómo son las imágenes. Aquí tenemos, este sería un corazón. ¿Ah? Es un corazón, pero si se dan cuenta, la maderita no tiene punta, no es una flecha. ¿Qué sería? ¿Qué creen que sería así en la forma que está? Hermanitos, esta flechita que está atravesando el corazón. Ujú. ¿Un carrizo, abuelito? Un carrizo. Puede ser, pero chequen el color. Recuerden que los carricitos los representan con una flecha. ¿Un ocote? Ujú. Así es, hermanitos, es una barrita de ocote. ¿Y para qué sirve el ocote? Para quemar todo lo que no sirve en el corazón ahí. Claro, Y para prender el fueguito. Iniciar para la- prender el fueguito, exacto. ¿Y para qué prendemos un fueguito? Para una ceremonia. Así es, hermanita. Ya ven que ya lo leímos una sola, más la barrita de ocote para una ceremonia. Pero está al lado de Tonatiuh y al lado de Mesli, de la noche. Justo lo que decía el hermanito Josh, me parece. Sí, me parece que él me comentó. Dice, es un también simboliza un eclipse. Así es. Pero ¿por qué tiene que ver Mayahuel? ¿Qué tiene que ver Tonatiuh? ¿Qué tiene que ver Patek? Porque, hermanitos, es una medicina. Nuestro complemento con nosotros mismos en nuestra dualidad individual, es necesario armonizarnos nosotros en lo espiritual y en lo material. Creo que la mayoría de nosotros ya hemos experimentado esta parte de que tenemos lo material, ¿no? El dinero. Estamos en quizá en un trabajo donde sí se nos paga bien. Tenemos el dinero, pero llega, no sé si no les ha pasado a ustedes, pero llega un momento, por mucho que ganes, no te llena. Hay un espacio, hay un vacío que no te llena, que es difícil de llenar. ¿Por qué creen? ¿Qué le haría falta a uno? Pues si tiene dinero, si tiene propiedades, no le hace falta nada, el alimento, la vestimenta, quizás hasta viajes y vacaciones, pero hay alguna parte en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, no nos llena. ¿Cuál sería? La conexión con el creador. Ujú. Y esa conexión con el creador, ¿cómo le llamaríamos? Religión, no sería. No. ¿Cuál sería? Espíritu, la Espiritualidad. La socama de Ixpetla- Magniva. Ixpetlanilistli. Ixpetlanilistli, la socama de Magnitzi, la espiritualidad, el entendimiento, la conexión. Ixpetlanilistli es como conectarte, te iluminas. Lo que le llaman en el budismo la iluminación. Es necesario la espiritualidad, hermanitos. Solo lo material no nos llena ahí. Necesitamos una parte de llenar. Y ahí no, quien no dice, es que dale todo tu dinero a la iglesia. No, reconócete. Reconócete realmente quién eres. El dinero en la espiritual es bueno o es malo, no. No es bueno, no es malo, depende del enfoque que le des. Tienes el recurso, puedes ayudar a los demás. Ojo, ayudar, pero no sobreproteger. ¿No? Entonces es esa parte que tú puedes ayudar. Puedes sanar tus heridas emocionales a través de la espiritualidad. Y la espiritualidad es el complemento, el vivir como el Aketsamani, el vivir
como se dice en el Bushido, ¿no? En el camino del samurái, que es el conocimiento oriental, con un corazón y una mente y un espíritu inamovible, en paz, ¿no? Y entonces, lo mismo nos dice aquí, esto es lo que nos está diciendo, hermanito. Tu energía femenina y tu energía masculina en armonía. Tu espiritualidad y lo material en armonía. Tu tonal y tu nahual en armonía. Todo eso es lo que nos indica que debemos de trabajar justamente en armonía, hermanitos. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos dar medicina, tenemos que estar en armonía nosotros, ya habernos sanado nosotros. ¿Es duro? Claro que sí. ¿Hay un trabajo? Claro que sí. ¿Y a dónde nos lo muestra todo eso? Mire, aquí está. Ese es el ayuno. Ayuna es como decir, a ver, de aquí, como cuando van a la danza del sol, van a la danza del luna. A ver, para. Son 4 días de ayuno. Ni agua, ni comida, nada. Tranquilo. Conéctate contigo. No. Es lo que nos muestra, es la parte fértil, el del ayuno. Es el ayuno que nosotros debemos de hacer. Pero si nos damos cuenta, nos los ponen en forma dual. Aquí los decía el número 3, está la clave, lo que les decía ahorita. Tú vives en la espiritualidad, tú vives en lo material, los juntas, te conviertes en el que está en medio. Te conviertes en un ser que vive en paz, que no vive acarreado. No, pues es que tengo que vivir, tengo que hacer esto. No, tranquilo, se van dando las cosas, se va vibrando. A veces queremos hacer las cosas, no se puede. Hay que darle su tiempo, hay que dar nuestro tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. La misma vida, ni la misma vida, el tiempo es lo más valioso. Entonces, hermanitos Mayahuel, realmente lo que nos está, si se dan cuenta, la forma en que se está presentando Mayahuel como sustento, está en una forma reverencial, está un poco hincadita con su codo, ¿no? Nos dice, pues yo aquí estoy, aprovéchame, retómame como tu sustento espiritual para conectarte con tu yo. Retómame como tu sustento alimenticio. Y es lo que nos está mostrando, miren la armonía. Esto lo hemos visto en una energía. ¿Se acuerdan de quién que tiene estos dos tocaditos y en medio? Este tocadito que tiene. ¿Se acuerdan? Alguien quien inicia ceremonias y todo eso. Xutekutli. En su tocadito es lo que nos está mostrando. Armonía, el gran balance, ¿sí? Y ahí el vivir en este gran balance, con esa fluidez, esa fuerza de voluntad, ese conocimiento, obtendrás que la gran medicinita. Te vas a convertir en medicina cuando has entendido, has comprendido que realmente tú eres el único que decide vivir en armonía. A pesar de que yo sé que tengo el poder y la fortaleza de poder hacer daño al otro, decido estar en paz primero conmigo. Porque sí, yo sé que le puedo hacer daño a la otra persona, pero va a haber un desequilibrio en mí, ¿no? Eso es lo que dice aquí, vive en armonía. Dentro de su vestimenta, posiblemente les haya confundido un poco esto. Su faldita, ¿se acuerdan de quién es? Por el color de su faldita, de Tlazoteotl. Por eso decía el hermanito, es Tlazoteotl. Quizá él vio su falda.
Quizás los demás hermanitos vieron el maguey. La otra hermanita vio a por eso es Pastecas, claro que es Pastecas, por su mashlat, porque es su dualidad. Dice, por eso es que ese eclipse aquí, sí, porque en el eclipse es cuando se une el sol y la luna, se encuentran. En ese momento tan hermoso que se encuentran, como dice la leyenda, ¿no? De que los separaron el sol y la luna. Pero cuando hay eclipse, solamente es en ese momento que se disfrutan ellos dos en armonía. Lo mismo, eso no lo aterriza aquí. Dice que cuando nosotros ayunamos, hermanito, dejamos de hacer ciertas cosas que los consideramos muy cotidianas, pero cuando lo probamos, nos sabe a gloria, como decimos. ¿Cómo? Un ejemplo. A lo mejor en todo el tiempo no he comido esos frijolitos hervidos nada más con un epazote. O no he comido mi comida favorita por un tiempo. Entonces, cuando llegas a comerlo, lo deleitas, lo comes. Entonces, lo que nos está diciendo aquí dice, guarda ayuno, para que cuando tú hagas eso, tú comas, tú leas, tú vibres, tú te rías, te llene, te satisfaga, como nos lo está diciendo Mayagüel. Aquí estoy. Pero te está diciendo en armonía. Abusas del líquido que emana de mi cuerpo como tequila, como mezcal, como ojli, ¿verdad? Como el pulque. Si no estás en armonía, te vas a los extremos, cuidado. También te puedo hacer daño, ¿no? Entonces es lo que nos está diciendo en armonía, por eso ella nos lo está haciendo una reverencia. Si se dan cuenta en sus manos, tiene estos, miren, estos tocaditos de flores. Justamente nos habla de esa armonía, de esa dualidad, vivir en la centralidad. Aquí en su vestimenta, chequen, tiene el collarcito ¿de quién? De Tonatiuh. Porque Mayagüel nos da conocimiento. Recuerden que Tonatiuh representa el conocimiento, el calorcito. Pero como ella es femenina, nos da el calorcito maternal, amoroso. Ojo, pero si abusas, el mezcalito te lo tomas, sientes calientito en la garganta que entra en tu cuerpo, ¿no? Al igual que un tequilita. Pero dice, ten cuidado, todo con exceso te va a hacer daño. Dice José José, hasta la belleza cansa, ¿no? Entonces nos dice es en esa armonía, hermanitos. En su nariguera justamente tiene esta parte, ¿no? Del equilibrio, de la armonía. Está muy presente el equilibrio. En su tocadito dice, aprende a escuchar, aprende a vibrar, aprende a escuchar los mensajes externos que tienes, pero también los mensajes internos que te vibran como ser humano. Recuerda, por eso las penquitas, miren, están bien energetizadas con el color rojo, pero también tienen el color jade, eso te van a hacer fluir. Tiene un collarcito, un xochicóscar, miren, de florecitas, tiene sus cuentitas. En la espalda tiene un pequeño pantli que son del mismo color, ¿verdad? El blanco que lo muestra en esta parte. El gris como gris jade, ¿sí? Que nos habla justamente de la pureza que nosotros nos podemos vestir y disfrutar. Siempre en armonía, siempre trabajando en el eclipse, en la unión, trabajando con nuestro día y nuestra noche como una ceremonia. Por eso les preguntaba yo que este es un carricito o es
es una barrita de ocote. Dice, para que tú puedas vivir en armonía, únete en esa ceremonia. Yo quiero el día de hoy vivir en armonía conmigo mismo, ¿verdad? Empoderándome. Aquí nuestro gran abuelito Pastecatl, ¿verdad? Está bebiendo su, pues este caso, su pulquito, ¿no? En una bandejita azul jade. Y los cuadritos que tiene, chequen ustedes, son de Coa, el sustento de la tierra. Cuando son triangulitos que aparecen, ese es de Zipac. Pero estos son como cuadraditos, es la energía de Coa. El Coa, ¿quién es? Es la serpiente. Y el río es la serpiente que va fluyendo. Entonces, al momento de que dice, el abuelito Pastecatl dice, y nos muestra, está por beber ese líquido sagrado. Dice, fluye en armonía. Y si vas a tomar del elixir de Mayagüe, hazlo en armonía, ¿no? Lo mismo que es, hazlo con responsabilidad y con medida. Porque abusas de eso. Si abusas de que das mucho amor, serás lastimado. Siempre en armonía. Y en su garganta tiene un collarcito precisamente de chalchihuitl, de jade, dice. Y tiene esas cuentitas armoniosas. Dice que debes de aprender a fluir. En esta trecena es un momento de sanarte a ti mismo, conectándote con la energía, con la percepción de la energía que tú tienes, trabajando, conectando esta columna junto con el jade de lo que tú expulsas, lo que tú das, con la fuerza de voluntad y la medicina, es la medicinita que está. Hay una cosa muy importante, vean. Hay un piecito que pudiéramos decir lo está poniendo en el suelo, pero hay un piecito que definitivamente lo tiene en el aire. ¿Qué querrá decir esa posición que vemos aquí en sus piecitos? Les decía, si la lectura de todo eso es súper importante. ¿Qué creen que diría? Que naveguemos en los dos mundos. Sí, hermanito. ¿Cuáles serían esos dos mundos, perdón? Tonal y nahual, material y espiritual. Es correcto. Es correcto, hermanito. En el momento nosotros, el día de ayer que entregamos los bastoncitos, te recargas en el abuelito abuete, tiene un simbolismo, te recargas. Es como decir, tengo tu respaldo, abuelo. A tra- tú a través de mí estás haciendo esta ceremonia y con todos los ancestros que están aquí, las energías, y pones un piecito arriba y el piecito en la tierra. Al momento de entregar el bastón le estás diciendo, te entrego con amor y con respeto este bastón, empléalo, utilízalo para la sanación espiritual y pero también la sanación física, para tu protección espiritual y física, para tu defensa, para tu guía, tu sostén, tanto en lo espiritual. Eso es lo que simboliza poner un pie en la tierra y el otro ponerlo en el aire, lo intangible, ¿no? Ya ven que sí saben leer un amoshli. ¿Por qué? Porque ya lo traemos en nuestros genes. Ahí viene. Y fíjense bien, en esta parte, aquí en esta parte, si nos ponemos en el lado derecho, este es la sangre, ¿no? Es la sangre. Entonces, ¿por qué no lo muestra? Entonces debemos de untarnos aquí la sangre. Sí. ¿Para qué? Para empoderar precisamente
la parte intuitiva, perceptiva, para empoderar la parte de nuestra energía psicológica, el vibrar y aprender cómo debemos de organizar y armonizar nuestras ideas en el camino en el que estamos. No actuar por actuar, es actuar responsablemente. Y si se dan cuenta, miren, hermanitos, siempre los celos, en la mayoría de los, en la gran, no todos, en la gran mayoría de los Ikpali, tienen la piel de ocelos. ¿Y por qué se sientan encima de la piel de ocelos? Y no se lo ponen acá como un quechquemil. Tiene un simbolismo. Dice, domina tu ego. Domina eso que te hace esperar. Porque los celotitos es lo que hace. Está esperando el momento preciso. Dice, elévate sobre esa conciencia, sobre ese acechar nada más. Empieza a actuar. Bueno. Y nos dice que toda esta ceremonia lo hagamos con el corazón, ¿verdad? Lo hagamos con ese calorcito del fueguito. Dice, la trecena de uno hierba es un tiempo propicio para favorecer la cualidad humana de lograr. ¿Qué vamos a lograr? Conocer y abrirse paso. ¿Abrirse paso de qué? A uno mismo, fluir. Tiempo de afianzar proyectos y buscar ampliar conocimientos en cualquier área que nos interese y nos apasione. Justo esa es la bebida, esa es la pasión, justo esa es la bebida de la pasión. De hacer las cosas, como dice, con el corazón en la ceremonia. ¿Saben cómo es el corazón en la ceremonia? Es que lo que yo siento en mis emociones, los digo aquí en esta pequeña ceremonia presencial, lo digo en esta ceremonia grupal, virtual, pero también lo digo y lo demuestro, lo aplico, ¿no? Entonces, de esa manera podemos trabajar esta parte energética y estar bien conectado con la tierra. Mayahuel, aquí miren, tiene esta de colores, azul, rojo, este puede ser amarillo, y así son los colores, son los 4 rumbos que debemos de estar súper conectados y armonizados. Una trecena para sanarnos, hermanito. No podemos sanar a otros si nosotros no nos sanamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y hacer ofrendas para sanar. Hay que ofrendar para sanar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ofrendar para sanar? Sí, yo sé que mis actitudes negativas, mis hábitos negativos, mis vicios negativos me hacen daño, tendré que ofrendarlo. Ni modo, me tengo que desprender de eso. ¿Para qué? Para merecer la salud. Decimos, es que no estoy sano, no me siento sano. Sí, claro, no te sientes sano. ¿Por qué? Porque estás contaminando tu cuerpo. No le estás dando lo que le debes de dar. Cambiar el estilo de vida, comprometerse con el bienestar. ¿No? Digo, es que yo quiero estar en ese mundo del bienestar físico, intelectual, espiritual, psicológico. Pero no hago nada, hago todo lo contrario, pues no voy a tener ese bienestar. Tengo que sanar. Darse a nuestros semejantes. ¿Cómo me doy yo a mis semejantes? Lo que yo hago por alguien, lo hago apasionadamente, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Para servir
al bien común, no para servirnos de los demás, no, para servir a todos. Y les reitero y les recuerdo, algunos hermanitos me dicen, maestro, yo ya no entro a sus clases porque pues yo no estoy aportando mensualmente. Y yo les digo a ustedes y a todos los que lleguen a ver este video, hermanitos, realmente yo no estoy compartiendo la clase para generar mucho recurso económico. Créanme que no, esa no es mi intención. Porque si fuera mi intención sería otra cosa, pero no. Lo hago con esa calidad de servir a los demás. Les decía yo, el 75% se destina al cálculo, al círculo de los abuelitos. El 25% es para pagar el internet, ya que la plataforma, el hermanito Víctor nos hizo el bien de pagar, ya va para 2 años que nos paga la plataforma. Y otro poquitito para pagarle al maestro de náhuatl, ¿no? Entonces no estamos para eso. Por eso debemos dice, de servir. Y me decía, y si quizá pueden decir, no, es que yo no pasa nada, hermano, ¿no? El que puede, adelante, el que no, sabemos y entendemos. Tampoco, como les digo, no hemos nacido en esa abundancia económica, pero sí en abundancia espiritual. Entonces vamos armonizando, y es lo que nos dice aquí, ¿sí? Es lo que nos está diciendo aquí. Y créame, vivir en ese bienestar, en ese servir al bien común, se necesita esa fuerza de voluntad. Y por eso, Malinali, esta trecena que estamos, es del rumbo de Huistlampa, el rumbo sur. Necesitamos mucha fuerza de voluntad, mucho empeño, mucha conexión, mucho de decir, pues bueno, aquí estoy, ¿no? Como les decía, en algún momento yo les comentaba, pues universo, aquí estoy, úsame, úsame para que yo pueda servir a los demás, pero también dame conocimiento. Te agradezco por todo eso que tú me das y también por lo que no me das, porque necesito merecer, necesito también trabajar, ¿no? Y dice el rumbo del sur, que es Huizlampa, su color azul turquesa. Y el azul turquesa es el azul del chalchihuitl, de la agüita. En este rumbo está precisamente el colibrí, ¿verdad? El huitzilopochtli, pero también está Tlaloc Chalchihuitlico. Y el regente de esta trecena es Mayahue. Entonces fluyamos, apasionémonos por esto que hacemos. Sí. Apasionémonos cómo estamos sirviendo, cómo estamos intencionando. Y justo en esta trecena, yo les pido, el día de hoy empezó el Tonali Carrizo Omeacas. Entonces, el día de hoy y el día de mañana, en el día hasta las 6:45 de la tarde, podamos intencionar servir liderando, creciendo hacia arriba en la rectitud con la medicinita que tenemos, con esta medicinita que vamos vibrando. Hay que hacerlo, hay que vibrarlo, ¿sí? En esta trecena es de sanar, es de liderar con medicina, ¿sí? Y como una sugerencia podemos hacer de que en el grupo, y les agradezco a todos los hermanitos que van compartiendo la información, ¿sí? De poder ver ese video, de poder ver ese enlace que mandan los hermanitos, porque ahí esa es la medicina que necesitamos. A veces, en algunos materiales o videos que ustedes me mandan, los reviso, digo, bueno, creo que es lo que yo estaba pidiendo, ¿no? Me preguntaba a mí, acaba de llegar.
O como les decía ese día, a partir de este sueñito, de mi petición que yo pedía, les comento, después del 21 de diciembre, en esa ceremonia, se me sentía contento. Digo, qué bueno, ya lo trabajé. Y esto es lo que yo quería. Pero hay una parte que me decía que necesita ser llenado, necesita ser sanado. No sé qué era. El día 22 prendí mi velita y lo puse. Abuelitos, abuelitas, les agradezco por todo esto que me han dado. Para mí este era un anhelo, un sueño, en verdad les agradezco por haber tejido todo esta comunidad que tengo. Pero sabe, hay una parte que no me llena. Y se lo digo a usted, se los digo a ustedes. Esa partecita es la parte emocional. Quiero que ustedes me digan cómo voy. No lo sé, no sé cómo llegue ese conocimiento, no sé cómo me llegue la respuesta, pero yo lo espero. No hay prisa, estoy aquí. En esa nochecita, en ese ahuehuetito, sueño a una abuelita. Estaba sentadita. Llegué, en mi sueño, yo llegué y saludé al abuelito ahuehuete. Me dice, muchacho, ayúdame. Claro que sí, abuelita, ¿qué necesita? No, ya no me puedo parar, ¿de acuerdo? Entonces me agarra mi hombro, al tocar mi hombro sentía como ese calorcito, pero el calorcito no era negativo, sino que algo reconfortante que te vibra. Después, toda la mano me lo pone en el hombro izquierdo como para abrazarme. Entonces le digo, agárrese abuelita, pues la voy a levantar. Se levanta, estaba yo agachado, al momento de pararme, enfrente de mí ya no era la abuelita, era una niña, sus trencitas, pero me estaba sonriendo con una sonrisa inocente, pura y limpia. Digo, ¿y tú de dónde saliste? ¿Cómo que de dónde salí? Pues yo, digo, pero estaba donde se fue la abuelita. No, pues yo soy. ¿Acaso no me conoces? ¿No? Entonces, con su manita derecha, me tenía cerrado su manita y me lo extendía. Y con la izquierda me lo enseñaba, con la mano izquierda. Digo, sí, dice, como diciendo, ten, está el regalo. Al momento de abrirlo, me das la señal de que lo tome. Era una piedrita del río. Lo tomo, le agradezco y ya no había nadie. Al día siguiente me sentí bien tranquilo, en serio, hermanitos. Digo, ahora sí estoy completo. Ahora sí, ¿no? Como que necesitaba esa un poco de aprobación. Pueden decir, quizás lo sugestioné, pero me llenó eso. Y después de ese sueño, dice la hermanita que vinieron, hermanito, viene una hermanita de Canadá y quiero que si nos pudiera recibir para ir por los bastoncitos, para que usted no viaje a México, nosotros vamos. Digo, pues claro, pues aquí los espero, ¿no? Entonces es esa parte que debemos de intencionar de sanar, ¿sí? Por eso yo les decía hace ratito, necesitamos esa dualidad, la espiritualidad y lo que nosotros debemos de vibrar, ¿sí? Bien, hermanitos. Pues esa sería la trecena con lo que vamos a trabajar en estos 13 días. Tengamos en cuenta que desde Malinali hasta Cuespali vamos a trabajar hasta la otra veintena. En esta trecena vamos a terminar la veintena de Panquetzalistli y vamos a retomar hasta de la otra veintena, hasta Yeyecatl. Bien, hermanitos, entonces
El trabajo del día de hoy vamos a vivirlo, vamos a vibrarlo, vamos a presentarlo, el del osoma, ¿sí? Dentro de, sin respetar las reglas gramaticales del español castellano mexicano, el monito, de su nombre dice osomoca. ¿Qué es osomoca? Como el cuando hacemos en náhuatl, osomoca, como que exhalamos ese aliento, pero con intención, el de no se habla, sino que se saca mucho el aliento, como lo hacen los monitos, ¿no? O el de, ¿no? Entonces, tiene un sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque el aliento es lo que das. Y al momento de estar sacando mucho ese pequeño, ese aliento, lo haces con intención. Y recuerden que el aliento es lo más sagrado que tenemos. Entonces lo estás sacando con intención de qué? De sanar, de sanarte. Por eso se nos recomienda las respiraciones para sanarnos, para concentrarnos, en, en diferentes ámbitos, ¿no? Como el yoga, como la meditación zen, meditación budista, como el shintoísmo, como el islamismo, ¿no? Que se hace una meditación, una reverencia. Todo eso, ese trabajo que hacemos, eso lo hace Osomatl. Y lo hace y tiene una medicina, ¿sí? Por eso lleva también la partícula ma de Matli. Recuerden que la mano representa el cambio, el macuili, el que te pueda transformar. Tlitl, fuego, el calor que nos emana dentro de nosotros, Osomatli. En resumen, Osomatli nos enseña a disfrutar el día a día en nuestra vida, en nuestro vibrar. Si se dan cuenta, el monito se la pasa también, hay risa y risa, travieso de aquí para allá. Esa es la cualidad del mono. También es un guerrero el mono. ¿Por qué? Porque lucha día a día por estar feliz, por estar contento, por alegrarse. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene esa percepción. Miren, aquí en su cabecita tiene, si se dan cuenta, están emanando dos florecitas, todos con el color jade, con el fluir, pero tienen dos florecitas, dos flores de color rojo y dos cuentitas blancas. Recuerden que esta cuentita blanca simboliza el Neltilistli, la verdad de lo que hacemos nosotros, desde mi Neltilistli, desde mi experiencia. Entonces dice, vive feliz en armonía en esa dualidad, en la energía femenina y en la energía masculina, en el tonal y en el nahual, en tu oscuridad y en tu luz. Vive en armonía. Hasta el mismo Xochipilli, vean, nos lo muestra. Dice, florece en forma dual para que tengas tu propia Nestilisti. Tienes que practicarlo. Si yo les digo a ustedes, para cruzar el río, no lo debes de cruzar así, miren, derechito. ¿Cómo lo debemos de cruzar? En forma de diagonal. Desde allá arriba empiezo a caminar, como que fluyo con el agua, llego para cruzarlo más acá abajo. Tiene un porqué, porque la misma corriente, si tú cruzas derechito o cruzas de frente al río, hágate cuenta que está viniendo el río de allá para acá, del sur hacia el norte, ¿no? Y yo quiero cruzar este río, está fluyendo hacia del sur hacia el norte. Y yo lo quiero cruzar de aquí hacia ahí, enfrentando el río, se te va a dificultar más. Porque al momento de ir cruzando tus pies, los puede torcer y te puede caer. Te puede tumbar. Pero lo agarras siguiendo su corriente, fluyendo con el agüita, vas a salir hacia aquel lado, ¿no?
tiene su forma. Y si les digo esto porque ya lo he experimentado, porque ya lo he vivido al cruzar un río crecido, abundante, ¿no? Entonces, todo eso que les acabo de explicar, algo muy simple. Ese es Mineltilis. Y ese es el puntito que está aquí. Si yo les digo porque yo lo viví. Bueno, dice, mono, el que habla con las manos. ¿Se dan cuenta como que mueve mucho sus manos? Y es muy comunicativo. ¿Ves? ¿Qué nos dice? El cuerpo es tu mejor herramienta para expresarte. O como que aquel dice, me da mucho gusto que estés aquí. Ah, pues qué gusto tienes. No, pues me da mucho gusto, hermanito, qué bueno que llegaste. En verdad, ¿verdad? Pero dice, qué bueno que llegaste. Me da mucho gusto tenerte aquí. No, dice el monito, exprésate. Sonríele a la vida, dile al hermanito, qué bueno que llegaste, ven, te doy un abrazo. Es esa expresión que nos dice el monito para vivir, para expresar tus emociones. Dices, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Ah, sí, qué gusto, ¿eh? ¿Por qué no le das una sonrisa? Que se muestren tus emociones, se reflejen en tu rostro, se reflejen con la felicidad que llegó tu hermanito, ¿no? Y es lo que nos dice el monito. Disfruta el momento, disfruta la esencia del día, no te martirices. Ya veíamos en la otra clase, decíamos, no vivas en el pasado porque vivirás amargado, lamentándote. No vivas en el futuro porque vas a estar siempre anhelando, anhelando cuando quizás no pase. ¿Por qué no lo vives en este momento feliz, contento? Haz ese como monito, mueve tus manos, abrázate, ¿no? La medicina de la sanación. Hermanitos, 2, 3 palabras bien dichas, bien apapachadas, bien. No necesitas más a veces. ¿No les ha pasado que a veces uno se siente muy frustrado, decimos muy estresado? A veces lo único que decir que anhelamos, que pedimos que te digan, vamos, no pasa nada, vamos adelante, tú puedes. A veces con solamente esa sanación. Y fíjense el efecto espejo. Vas en el camino y le sonríes a alguien. Hola, buenos días. ¿No? Sucede esa magia. Si iba bien enojado, me habla a mí, sí, a ti, buenos días. Ah, sí, buenos días. ¿Y qué acabas de hacer? De alegrarle el día a la persona. De decir, bueno, este desconocido, pues me reconoció, supo que yo soy. Claro, no sé, no sé. Pero claro que la gente nos va a tomar, oye, ese está loco, ni lo conozco, ¿quién será? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te traes, pues? ¿No? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así, hermanitos? Yo me he dado cuenta cuando voy a la ciudad. Parece como que si le debieras, inclusive ya, a veces vas a la calle, ¿qué? ¿Qué me miras? ¿Te debo o qué? Pobre. Oye, o le vas sonriendo, saca para andar iguales, dice, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no utilizamos esa arma? El de sonreír, el de ser feliz. Sé feliz, demuestra que tienes ganas de vivir. Es lo que nos dice el monito, chequen, y por eso en su copetito él está con sus antenitas súper bien prendidas, bien puestas. Bien perceptivo, percibe,
precisamente habla de las emociones, de la percepción de las emociones de los demás. Y todo esto de ser feliz, de vivir en armonía, nos empodera y nos ayuda aquí en Xochipilli. El flor niño o el niño de las flores. Seamos esa flor, aunque no sea nuestro tonal. Alegremos la vida de alguien. ¿Habemos hermanitos? Digo habemos, a veces no todos, pero yo sé que la mayoría de los que estamos en este camino, con una palabra florida, bien dicha, bien intencionada. Así, a lo mejor grabo un audio y lo grabo. Hermanitos, me da mucha felicidad de que ustedes sean parte de mi familia, en verdad. Le estoy sonriendo a mi celular, pero lo estoy grabando. ¿Qué creen? Que el que escucha el audio siente. Créame que lo siente. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Qué estás haciendo? Estás sanando, hermanito. Estás haciendo flor. Estás haciendo perfume que está sanando a tu otro yo. ¿Quién es tu otro yo? Pues tu espejo, al otro que le acabas de hablar. El efecto espejo. Hagan el efecto espejo. Al amanecer, sonríense. ¿Cómo estás? Vean cómo se ve su sonrisa. Vean cómo se ve su sonrisa y practiquen. ¿Cómo me veo más sonriendo de esta manera, sonriendo de esta manera y haciendo este gesto, haciendo el otro? ¿Qué estamos haciendo? Esos monitos frente al espejo. ¿Y a quién le estoy sonriendo? A mí mismo, porque me agrado, porque me quiero, porque me amo. Dice mi sobrinito, porque estoy guapo, estoy guapa. Si nadie me lo dice, pues yo me lo digo. Me estoy sanando, ¿no? Entonces nos dice, señor niño, Xochitl, flor, viene de la partícula Xochitl. Aquí miren, la raíz de Xochitl, perdón, es Xochitl. Así miren, la raíz de Xochitl, de flor. Pili, niño. Imagínense un niño. Un niño no está preocupado. Tengo que pagar la letra del carro, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, el gas, el agua. Él no, se han dado cuenta. Le dan sus juguetitos. Si fuera por él todo el día está juega y juega, hace esto, hace lo otro. Está súper feliz. Ahora sumémosles lo que es la flor. Yo como niño llevando esa flor. Como soy flor, voy a expirar mi perfume. ¿Cuál sería mi perfume? Mi sonrisa, mi buena actitud, mi positividad. Lo van a sentir mi energía, ¿no? Esto. No sé si se han dado cuenta, hay hermanitos, hay hermanitas, que de esta cuadra hasta la otra cuadra se escucha su carcajada. Y decimos, ¿está loco? Si acaba de tener problemas, si dice que no tiene dinero, entonces ¿por qué está risa y risa? Bueno, ¿acaso le va a costar? ¿Acaso va a pagar por reír? No. Y al ser niño tú te sorprendes y tú, wow, qué bueno, mira, acabo de aprender. En estos 2 días yo súper aprendí. Aprendí muchas cosas. Con los hermanitos he convivido. En el grupo aprendo de lo que ustedes comparten. ¿Y por qué no convertirnos en flor? La esencia del niño y su arte de vivir con arte y armonizar con la vida. ¿Saben cómo es vivir con arte? Deberíamos de llevar como el Padre Nuestro, como el arte de vivir como niño. ¿Cuál sería ese arte de vivir como niño? Disfrutarlo. Siendo adulto, pero disfrutar lo que hago.
Si el día de hoy me tocó en mi trabajo capturar tantos oficios, lo hago, lo estoy disfrutando. Y me estreso menos. Si el día de hoy me tocó barrer en la oficina, pues lo empiezo a barrer, lo disfruto como ese niño. Si el día de hoy me toca lavar los trastes, pues lo haré de esa manera. Si el día de hoy me toca bañarme, me baño con esa actitud. Pero no, el gran señor, yo porque tengo que barrer, yo porque tengo que hacer lo otro. Ahí está el ogro, la ogra. Ozomatli nos enseña con Xochipilli de sacar el arte de nosotros. Nosotros somos grandes artistas, en verdad, aunque no lo creamos. El arte de vivir. ¿Y cuál es el arte de vivir? Ya lo dijeron ustedes. Lo material, lo tangible con lo intangible. Te genera una gran felicidad, un gran disfrute, el fluir hacia arriba, hacia lo elevado. Es lo que nos está mostrando aquí, miren. Estos pececitos fluyen hacia arriba. Nosotros somos ese pececito. Y aquí está el piltzin, el niño flor. Chequen ustedes que justamente este niñito, podemos decir, es que lo está pescando. No lo está pescando. Él está comunicándose con el pececito. El pececito juega con él. No sé si han visto ustedes a los niñitos, ven las hormiguitas y les hablan. Oye, ¿a dónde va? Sacan sus monitos y les dan vida, les dan voz y los ponen a platicar. O tienen a su amigo imaginario. Hola, ¿cómo estás? Uy, ¿dónde está? No, sí, ese es mi amiguito. Lo mismo es lo que está haciendo aquí el abuelito. Porque es un hombre, es una energía masculina. Está observando al pececito y el pececito al igual, vean, está sonriendo. Está siendo empático, ¿no? Y desde aquí, miren, vean, tiene cuenta de azul, chalchihuitl, amarillo, azul, amarillo, florecer con color rojo por fuerza de voluntad y la flor amarilla es el logro que hacemos en el conocimiento. Vaya, es la inteligencia emocional hablado en este medio, en este contexto en que vivimos. La inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional nos dice que debemos de controlar nuestras emociones y vivirlas, armonizarlas. Xochipilli, chequen a Xochipilli, es una advocación ¿de quién? De Tonatiuh, de la energía de Tonatiuh. Al ser Xochipila, al ser empático, al trabajar con tu arte, ¿qué haces? Estás iluminando al mundo. No, pero ahí estás amargado, como un gruñón. No me hablen. Aquí soy el importante. Pues estás opacando a los demás, ¿no? Además de que en la mano, miren aquí lo que les decía, nos está señalando vivir en esa armonía de la dualidad. Además que su cuerpo está bien tonado, todo en color rojo. Dice, para lograr todo esto se necesita, claro, de emanar tu luz, tu tona. Si soy Ocelot, pues me muestro como ese Ocelot divertido. Si soy Acat, me muestro como Acat divertido. Y Xochipilli es uno de los Macuilti. Chequen la manita que tiene. Dice que todo es posible, que nos convirtamos como ese Xochipilli. Claro, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Con la energía del monito, trabajarlo. Chequen el jade que porta en su cabeza. Y tiene una cuentita, miren, pero está coronado por jade. Dice que tu conocimiento, por eso está coronado con jade, que tu conocimiento
fluya, avance, llegue en esa forma dual. Y hay una florecita, miren ese tocadito de azul y rojo. Fluye con esa fuerza de voluntad, con ese amor, con esa intención. En su tocadito tiene los rayitos del sol. Miren, esos son los rayos del sol, rojo, 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 blanco. Dice, sé tú, ese pequeño rayo de luz que llega al corazón, a la mente de los demás. Empoderándote con la limpieza, con lo puro, con lo limpio. Porque así es un niño. Disfruta el arte de vivir. Pero también todo ese arte de vivir, toda esa luz del sol, los rayitos del tonalmeyot. ¿Qué es tonalmeyot? Como ese rayito de luz. Hermosísimo. Eso es una medicina. Es una gran medicina que tenemos que trabajar. ¿Sí? Y al mismo tiempo, chequen aquí lo que les decía, su Ixpali está con Ocelo. ¿Por qué está sentado encima de Ocelo? Y se domina tus egos. Porque también recuerden que en este caso, el Ocelo también representa a Tezcatlipoca. ¿Sí? La transformación de la vida a través del arte de vivir. La esencia del niño y su arte, fíjense, todo esto es un arte de vivir. Somos grandes artistas. Saber vivir, saber vibrar, saber hacer las cosas. Así como nos lo muestra Xochipilli, miren, su tocadito está con una flor. Dice, ten la mente florida, sé creativo, crea, vívelo. ¿No? Y su trecena de Seosomatli, aquí está, miren la trecena de Seosomatli. ¿Quién creen que es las energías que tenemos aquí? Ujú. ¿Quiénes son las energías que son los regentes de Seosomatli? Y Xipetotecutli, profesor. Xiutecutli, ¿creen que es Xiutecutli? Xipetotecutli. Ujú. Los demás, ¿qué dicen, hermanitos? Observen las energías. Sí, hermanitos. Observen, voy a traer mi chamarrita, ya empecé a sentir frío. Espérenme. Ay. Ajá, decíamos, ¿quién sería? Saltipoca. Tezcatlipoca, puede ser, pero ¿quién representa, hermanitos, al espíritu de la montaña? Ocelo, No sé, lotitos. Tepeyoc. Entonces, ¿creen? Tepeyoloctli. Este es Tepeyolotli. ¿Y ella quién sería? Porque es ella, chequen, es su falda, tiene las conchitas que decimos aquí. Ujú. Tiene las conchitas, que sí, aquí en su tocadito tiene las plumitas del águila. ¿No? ¿Quién sería? Tiene su quechquemil, vean. Ujú. Pero por estas conchitas los pueden ubicar ustedes. ¿Quién sería? Sí. ¿No ¿Ah? podría ser Ocelocuautli? Ah, ajá. El regente de Osomatli, ¿sí? Ocelocuautli, claro que sí. Y ella como Cuautli, pero con la encarnación ¿de quién? De Tlazolteotl. Eso. Un- Ella es Tlazolteotl, con L.
Tlazolteotl, la que transmuta. Sí, tienes razón, porque me acuerdo que en la imagen de Tlazolteotl que nos había mostrado antes, maestro, tenía unas lunas, precisamente. Ujú, Entonces, sí está igual, entonces sí, tiene mucho sentido. ujú. Sí, sí, hermanito Josh. En efecto, chequen, acuérdense que decimos que Tlazolteotl no es la transmutadora de la inmundicia. No, Tlazolteotl es la que transmuta la energía, la que cambia, la que lo transforma en algo útil, ¿no? Solo que chequen aquí su vestimenta cambia porque justamente por ese trabajo que hace Seosomatli, ¿eh? Sí, el tepeyolote, el ocelot. Sí, también se dice que es ocelocuautli, porque cuautli está aquí, el ocelot está aquí. Ella es Tlazolteotl, pero Tlazolteotl con la energía, con el conocimiento de quién. Chequen su cabellera. De Tonatiuh. Esa es la luz de Tonatiuh. Por eso se dice que es águila. Miren, se dice que su nahual de Tonatiuh es Cuautli, el águila, porque siempre está más cerca. Y él es Ocelot, por supuesto. Por eso también en los formatos dice que el regente de Ozomatli es Ocelocuautli, por las plumitas. Pero este Cuautli también tiene la advocación de Tlazolteo. Tlazolteo es la que transmuta. ¿Por qué? La luna es la ciclicidad. ¿Se acuerdan que son 4 fases lunares? Toda esa ciclicidad. Entonces, nos dice que Tlazolteotl nos invita, nos pide que nos podamos transformar, hermanitos. Que podamos transmutar eso que tenemos. Que podamos vibrarlo, vibrarlo sin necesidad de hacer daño a los demás. Vivir, vaya, en armonía. Cuautli, recuerden que representa el día. Y Ocelot, ¿qué es? La noche, ¿no? Bueno, por eso los dos nos presentan esto. Chequen. Los dos están enfocados en esta ofrenda tan hermosa que tenemos. Si algún día quisieran poner un emblema en algún pantry, yo les sugeriría este. Está hermosísima y su significado está súper hermosa. Chequen ustedes al Tepeyolotli, cómo está súper empoderado. Estos son los guerreros ocelotes. Vean, en sus rodillas tiene 2 tecpat, este tiene un tecpat. Tiene 2 tecpat en su pie derecho. En su pie izquierdo solamente tiene un tecpat. ¿Por qué? Porque al ser ocelotl es más espiritual, entonces necesita trabajar con su parte tangible, con la parte física. Aquí en su columna, desde su colita, tiene este tecpat, Yeyi tecpat, que nos dice el empoderamiento de la percepción. Al mismo tiempo lleva una bandera, chequen, lleva su pantry. Él va orgulloso de ser precisamente Ocelot, con una mentalidad de medicina. O sea, la percepción aquí tiene la medicina, aquí en su tercer ojo. ¿Por qué es tercer ojo? Por el ojito que nos lo muestra aquí. Miren, está bien. Con una mentalidad, con un análisis como medicina y con una percepción, con mi olfato percibir,
la medicina. ¿Y dónde está la medicina? ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está el logro que debes de hacer? Es aquí está, mire. Aquí está. Aquí está la medicina, esta ofrenda de esta medicina. Porque ser osomatli es ser una medicina. Porque trabajar con la energía de osomatli es desprenderme de eso, a entender la ciclicidad, ¿no? Entender que yo debo de trabajar como un guerrero, que mi objetivo, el objetivo de mi bandera, sea de trabajar en armonía, día y noche, vibrando precisamente en eso. Inclusive los celotito muestra sus dientitos, ¿no? Dice, sé empático, pero recuerda que también reír a veces hace daño. A veces la gente ya no te toma tan en serio, si no, está loco, se la pasa así diciendo tonterías, ni le hagan caso, ¿no? Entonces nos dice Ocelo, sí, disfruta la vida, percibe la vida, respira, inhala, exhala, pero siempre ten un pensamiento de sanación, un pensamiento en el cual vas a lograr sanar a los demás. Y nos lo muestra, dice, está acechando, chequen, tiene su bandera listo para dártelo, pero primero te está acechando. ¿Por qué? Dice, te observo, te muestro cómo vas a trabajar. Y después de acecharte, aquí está tu premio. Esa es tu bandera, ese es tu pan, ¿no? Y justamente como esta banderita, ¿se acuerdan que les decía para esta veintena? Aquí nada más que le cambiamos el color, este debe ser de color jade, azul jade, azul jade, aquí, aquí y aquí. Esa es la banderita de Panquetzalistli, así. Y bueno, ¿y para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a tener ahí presente. Ya tenemos nuestras flechas de los objetivos. Ponemos nuestra banderita y en el siguiente año ese mismo lo podemos ocupar como una herramienta. Cuando llegue la ceremonia del fuego nuevo, ahora sí, lo siento mucho, mi banderita, vamos, me voy a renovar nuevamente con mis armas, con mis herramientas, ¿no? Bueno, miren, chequen, son 4 flechas. ¿Mm? Son 4 rumbos. Una flecha por cada rumbo como objetivo. ¿Sí? Y hay 2 rumbos. Hay 2 flechas que están empoderados con las flores. Visualícenlos ustedes si gustan. Flor, 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 flor. Tienen los 4 rumbos también, pero en las 2 flechas. ¿Por qué? Porque estamos en dualidad, hablamos de lo espiritual, de lo material, es lo que nos está mostrando. Y este conocimiento que vamos a obtener de estas flechas, de estos lugares, nos van a servir como nuestro chimali, como nuestro escudo, nuestra defensa. El escudo para eso sirve, para defendernos. Claro que esta defensa también nos va a ayudar también para proteger y para sanar y para contener esa medicina que ya lo obtuvimos en estos 4 rumbos. En nuestra energía interna, por eso está de color amarillo. En este escudo está presente el chalchihuitl, el fluir. Ay, si se dan cuenta, son cuadritos, esos cuadritos que le ponen para de la serpiente. ¿Y la serpiente quién es? Somos nosotros también, ¿no? El fluir. Miren, además nos dice que este chimali es el mismo, esta parte, miren, lo forma el escudo. 1, 2, 3, 4. Fluye armoniosamente. Estos son como sonajitas, son cuentitas que simbolizan la armonía.
Armonízate por esos 4 rumbos que serán tu escudo, pero que te serán tus objetivos para poder obtener esa sabiduría que te van a ayudar a vivir como este monito. Lo que les dije hace ratito en esta trecena. Claro que esta trecena no lo estamos viviendo ahorita, es el de hoy es el de Malina. Yo como monito, con Malinal, mi medicina de mi alegría, con empoderado con el monito. Yo como monito líder, con Acal. Yo como monito guerrero, el guerrero mono, que acecha, que pretende trabajar como Celotito. Yo el mono Cuautli, el mono águila. Imagínense un monito volando como el águila, viendo sus objetivos a largo, corto o mediano, corto plazo. Yo como monito Coscacuautli, cómo puedo trabajar con Coscacuautli el monito? Yo como mono en movimiento, y así sucesivamente, ¿no? Nos dice que hagamos esta ofrenda, hermanito. Ofrendemos a los 4 rumbos, ¿no? Y chequen ustedes, este sí es de Zipac, le vean, por sus colmillitos. Es el Zipac. Dice, todo eso que tú buscas a través de los carrizos, aterrízalo aquí, en tu tierra, en tu ser. Eso te va a dar conexión. Miren, también están los 4 rumbos. Chequen, 1, 2, 3, 4. 4, 4. Porque están afuera del Chimali. Dice. El conocimiento de estos 4 rumbos es vital para que tú puedas lograr tus objetivos, que son estos carricitos. Muestras tu escudo con la mano derecha, con la mano izquierda tienes tu escudo. Y la mano derecha puedes utilizarlo para trabajar. Dice, tu escudo puede ser espiritual. Y chequen, aquí nos muestra una lesna, ¿no? Que es de jade. Inclusive lo atraviesa también. Este es como, si ustedes se dan cuenta, como si fuera un pequeño abanico, ¿verdad? Que tiene plumitas, que tiene carrizo, que tiene jade. Y no es un punzón, ¿por qué? Porque miren, no tiene punta. Dice fluye. Tú como escudo vas a fluir como monito, feliz y todo lo que respecta a vivir en armonía. ¿Sí? Y para que tú logres esto, pues pídele a Tlazolteotl. Pero ¿por qué tiene el águila aquí? Las plumas de águila. Ah, Tlazolteotl te dice, trabaja como el águila. El águila a sus 40 años tiene sí o sí que cambiar de qué? De plumaje, de garras, de pico, para renovarse. Tiene que ofrendarlo. Y esta renovación, ¿qué pasa, hermano? Imagínense arrancarte una uña. Imagínense quitarse todas estas plumas. ¿Por qué? La frase pudiéramos utilizarlo es renovar o morir. Si no nos renovamos, moriremos, hermanos. El águila, así el animalito, este ave hermoso, su pico se vuelve mucho más circular y ya no puede atrapar a su alimento. Sus garras se doblan esas garritas hacia adentro y ya no puede atrapar. Sus alas, como ya están viejas,
le vuelve más pesado, ya se le dificulta volar. Así es que quiere sobrevivir. Bueno, renova. Lo mismo nos decimos y les digo a ustedes. ¿Quieres vivir? Sí o sí, te tienes que renovar. Y es lo que nos está diciendo Tlazolteotl. Ojo, aquí es muy importante, hermanitos, el saber con qué vestimenta está. Por lo general, Tlazolteotl, aquí vamos a encontrar con ese, como el hilito que teje, ¿no? Pero aquí son plumas de águila. Nos dice justamente lo que les decía aquí. La ciclicidad, aprende con la ciclicidad y eso te dará esa armonía. Yo quiero ser feliz, pues tengo que quitarme esa cara de amargado, de cara de que no quiere vivir la vida, ¿verdad? Entonces todo eso debemos de tenerlo presente, hermanitos, y nos lo muestra como una ofrenda. Dice, esta es una ofrenda, dalo, hazlo como una ofrenda. ¿Para qué? Como un sustento, porque estos son tamalitos de maíz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y quién es el número 7? Cada uno de nosotros. Somos el séptimo rubro. Entonces, ¿quién lo va a trabajar? Nosotros. Esto que les digo. Trabajar con los 4 rumbos, trabajar con el escudo, fluir, trabajar, bajarlo con Zipaclic a la tierra. Y aquí miren nuestras cuentitas. Amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo. Recuerden que el amarillo es el entendimiento, la comprensión, el amor, el apapacho, el calor del sol. Y el color azul fluye, fluye con ese apapacho, con ese disfrute. ¿Y qué es lo que hace? Es lo que hace el monito. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pero no tan solo es, sí, dices, no, tengo que alimentar esas emociones. Si yo digo, estoy feliz, lo muestro con mi actitud, con mi sonrisa, con mi disfrute. Sí, estoy feliz. Se nota esa felicidad que tienes, ¿no? No, es que lo tengo que vibrar y eso lo tenemos que dar como nuestra ofrendita. ¿A quién? ¿Al Temastiani? No, a ustedes. Darnos la oportunidad de darnos a nosotros mismos esa ofrenda. No sé si no les ha pasado a ustedes. ¿No se han regalado nada a ustedes? No, es que estoy bien pobre, no tengo dinero. Boco, te felicito, ya, te felicito en verdad y te admiro y te quiero y te amo. Vengas, frente al espejo. Me estoy dando un regalo hermoso a mí. ¿Por qué? Porque me quiero y me amo. Aunque este vecino ya me dijo que yo soy no sé qué tanto. Eh, Está soltero. Yeah. Mire, ayúdame. ¿No? Esa es la actitud de los amantes. Y en esta trecena nos dice, la trecena de Seo Somatli propone trabajar con nuestras emociones. Y pueden decir, ¿todas las emociones? Así es. Tu miedo, trabaja con tus miedos. Es que tengo miedo de que me vean sonriendo y brincando como niño. ¿Qué dirán? Trabaja con esa emoción. Tu inseguridad, trabaja. Es que no, yo nací enojón. ¿Cuándo voy a estar ahí de payaso? No, yo soy un gran profesor, yo soy el gran máster. ¿Yo cómo? O sea, pues piénsele. Ya deja ese lado, tu ego, disfruta la vida. Trabajar con nuestras emociones. Hacer uso de la alegría para crecer. En serio, hermano. El que vive feliz crece, súper crece espiritualmente.
Sí, permitiéndonos jugar un poco, ¿no? Jugar, disfrutar como ese niño, como ese monito, o no se han sorprendido, no se han acechado ustedes que están intentando barrer, claro, para los que barremos. Estás barriendo, escuchas una música y estás bailando con tu escoba. ¿Y qué te dice? Oh, ¿y a ti qué te picó ahora? ¿Qué pasa contigo? ¿De cuál fumaste? Oh, bueno, pues yo lo estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ¿no? Ser como el mono, espontáneos. Disfrute. ¿Somos espontáneos? No. Un maestro súper inteligente debe de ser serio. Debo de imponer respeto. Nah, no se trata de imponer respeto. Se trata de ser empático con los demás, de disfrutar. Espontáneos y alegres. Conectar quizá con nuestro lado artístico, porque somos grandes artistas. Buscar sanación de cualquier afección que tengamos. Híjole, de afecciones tenemos muchísimo, ¿no? Y lo primero que debemos de sanar en este caso, pues nuestra parte con nuestra vida pasada, hermanito. No es que yo, no es que yo fui maltratado. No es que yo, deja eso, déjalo en el pasado. Ahora es ahora, trabajarlo. Sana eso que tú tienes. Sánalo. No, es que mi papá, no, sánalo ya, perdónalo. Lo único que hizo, quiso lo mejor para ti. No, es que me traicionó. No te preocupes, te liberó de algo. No era para ti. No, pues es que mi trabajo, perdí mi trabajo, ya no eras parte de ese ciclo. Inicia un nuevo ciclo, pero ¿quién me va a contratar? Pues crea tu propio trabajo. ¿Qué? No sé, vendiendo chicles, haciendo artesanías. No lo sé, pero hay un sinfín de trabajo. Si tú le pones esa actitud del monito, lo vas a lograr. Cualquier afección que tengamos, sea física, mental u emocional, esa afección, necesitamos sanarlo. Ujú. Decía un hermanito, dice, yo quiero sanar. ¿Ya te sanaste tú mismo? No, por eso estoy bien sano para sanar. No, no, no. ¿Ya sanaste tus emociones? Híjole, como odio a mi pareja porque me se llevó todas las cosas cuando nos divorciamos. Sana eso, sánalo. Pues ¿cómo? Agradece que se fue o agradece que se separaron porque no eran compatibles, porque no vivían en armonía, cada ratito se estaban arañando como el gato y el perrito. Eso no es vivir, hermano. No te preocupes. Armonizar nuestro entorno familiar y con la pareja. Si es que tenemos, si es que no lo tenemos, con nosotros mismos, con la familia. ¿Sí? Armonizar, en serio. Para que puedas vivir tranquilo, disfrutando, tienes que armonizar. Si es que ya no quiere nada conmigo, no pasa nada, armonízate tú, contigo. Cuando tú estés en armonía, llegará él o la indicada. Cuando tú estás en armonía, tus hijos, tus papás, lo sentirán tu energía y podrás contagiar esa energía positiva. ¿Sí? Esta trecena de Seo Somatli, del tonal Osomatli, está en la orientación de Cihuatlampa. La trecena, ¿eh? La trecena de la energía femenina. Que debemos de ser muy intuitivos, muy perceptivos.
El color de este rumbo es el color rojo. Regente Tlazolteo Tlitepeyolotl, que también es Cuauhtliostelotl. También llegamos a encontrarlo como Cuauhtli o Celotl, hermano. Cuauhtliostelotl tiene las dos energías. ¿Sí? Tiene las dos energías. Bueno. Este es con respecto a la trecena. ¿Qué ejercicio vamos a realizar con el monito y con Xochipilli? Utilizar la medicina de la risa y la buena actitud hacia la vida. ¿Han aplicado la risaterapia? ¿En qué consiste la risaterapia? En la mañanita, véanse en el espejo y ríense de ustedes. ¿No? Ríanse de ustedes. Pero háganlo con ganas. Sí les van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, me estoy riendo de mí mismo. ¿Para qué? Para que cuando salga a la calle alguien que se empiece a reír de mí. Yo ya me reí primero de mí, ya no me afecta. Y soy feliz como el monito. Es hermoso la risaterapia. Pero ¿por qué no me empiezo riéndome de mí? Si todo el mundo se quiere reír de mí, pues primero me río yo. No, yo ya fui primero, ya me reí. Ya no me afecta. Es una actitud, hermanito. Y no con esto quiere decir, no, pues es que soy poco afectivo o que no es eso. Tengo que sanarme. Y es una sanación reír. Hacer una pausa en la vida. Ese es el primer ejercicio, hermanitos. Ríanse de ustedes. Ríanse. Disfrútense. A ustedes, a nosotros vamos a disfrutarnos. Vamos a amarnos. Si no me amo, no, es que yo quiero que me ame a alguien más. No, si ni tú te amas, o a lo mejor la otra persona que le pides que te ame no sabe qué es amar. Y tú ahí estás. ¿No? Es una medicina la risa. En serio que es una medicina. Si pueden, como sugerencia, aplíquenlo. Y esto es lo que dijeron los abuelitos. Sí, dice, ríete. Cuéntate un chiste a ti mismo. Disfrútate. Por eso les decía que en estos 5 es más de emociones, de sanar emociones, de empoderar emociones, hacer una pausa a la vida, a nuestra vida, decía un abuelito. Respira y ve al cielo. ¿Qué he hecho con mi vida? Y te va a salir todo un libro. Y acechar nuestras acciones. ¿Qué estoy haciendo? A veces nos descubrimos, automáticamente estamos haciendo algo y es ahí donde dices, a ver, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy enojado. A ver, tranquilo, no te enojes, ríete. Acecharnos en nuestras acciones, agarrarnos a nosotros mismos con las manos en la masa. ¿Cómo? Si yo dije, ya no quiero ser gruñón y otra vez me estoy enojando, vamos, a ver. Dije que ya no voy a enojarme. Me controlo. Y sonrío. Porque soy flor, porque soy Xochipilli. Bueno, soy Xochipilli. Vamos a trabajar. Es un ejercicio. Es tan simple, sí, pero aplícalo. Ya me dirán ustedes los resultados. ¿Será que usted ya los aplicó? Sí. Sí, yo los he aplicado. No los he perfeccionado, claro, pero los sigo trabajando. Enfocarnos al disfrute y deleite de la risa frente al espejo de Tezcatlipoca.
A lo mejor nomás me reí, pero ahora voy a disfrutar esa risa enfrente del espejo de Tezcatlipoca, de mí mismo, de mi lado positivo y negativo. Hagámoslo. El primero es nada más reírse. Puede ser frente al espejo, así ya, pongo a reír. Pero ahora frente al espejo. No para juzgarme, simplemente para disfrutarme cómo me río. Me gusta mi sonrisa. Me gusta verte cuando te ríes y ahora. Qué bueno que te ríes. A pesar de lo que estás viviendo, ríete, ¿no? Construir la armadura de protección para no permitir que las malas vibras de la negatividad nos lleguen o nos pasen. ¿Y cuál sería la armadura? Mi sonrisa, mi buena actitud. ¿Ah? Eso es una armadura, es algo que nos va a proteger. Reconocer las acciones que no me permiten vibrar el nivel flor, porque hay un nivel flor. ¿Cuál? Claro que no siempre, jiji, jajaja, también va a haber un momento de que el nivel flor es dar la miel. ¿Y cuál es esa miel? ¿Por qué no aprendemos a declamar, a impregnar nuestras emociones? Aprendamos a declamar, a decir nuestra poesía. El día de ayer yo les compartí tres poesías de estas niñas que declaman poesía. La chiquilina se expresó y lloró. ¿Sí se dieron cuenta en el video para los que vieron? Lloró. ¿Por qué? Porque lo sintió. Decía ella, maestro, deme mi poesía para que yo me lo aprenda. No, mijito, tú eres poesía. ¿Y cómo la escribo? Escribe lo que sientes. Y cuando en el programa y ayer que sí lo grabé el video, empezó a expresarse, la hermanita la abrazó, ¿no? Y realmente hice eso, expresar, sanar, porque es llorar, es sanar con intención. Pero nos hizo llorar también a nosotros, Sebastián. Sí, hermanito. Sí, es que sientes la vibra que te queda. Porque ella me decía, maestro, deme mi poesía. No, tú eres poesía, hazlo, escríbelo. Y pues, se va, ¿no? Imagínense. Vibrar, potencializar tus emociones. Si esa niña lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. No permitamos que la programación que ya tenemos nos impida expresar lo que sentimos, lo que vibramos. ¿Mm? Porque muchos los reprimimos, los arrinconamos, nuestras emociones, ¿no? ¿Qué dirán? A la edad que tengo y todavía chillando, todavía y riéndome como loco, como loca. No, al fin y al cabo me disfruto yo. Si tú no te disfrutas, lo siento. Como lo del águila que les decía. Si no quieren volarlas con ustedes como águila, pues déjenlo que estén ahí, ustedes vuelen arriba, encontrarán otros águilas. Igual, si no les gusta su actitud, bueno, habrá otros monitos con quien reír, con quien disfrutar. Pero no nos enfrasquemos en ese momento, ¿no? Acechar como el ocelotito. ¿Qué estoy haciendo? Me veo ahí en ese momento de estar regañando de gruñón. Monito, tranquilo, vamos a hacer las cosas. Alimentar nuestro cuerpo y espíritu artístico. ¿Con quién? Pidámosles a Huehuecoyotl. ¿Se dan cuenta? Miren. Similar a lo de la trecena. Esta es la trecena Sexochitl. Su regente Huehuecoyotl y Xtlilto. Por eso quise ponerles. Esta es la de la trecena de Sexochitl. De una flor.
¿Sí? Para florecer tienes que tener tu energía juvenil y tu poder del, del pensamiento, del conocimiento de un sabio. El que es sabio se ríe, el que es sabio disfruta. ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a alimentar nuestro cuerpo? Con la danza. Algunos hermanitos son muy buenos danzantes y no me van a dejar mentir. Los que danzan, por ejemplo, con la danza de concheros o algunos dicen la danza mexica, se conectan. Es que la danza no es espectáculo, la danza es ceremonia. La danza es que empiezo a danzar, me conecto con el aire, con la tierra, me dejo vibrar con el panhuehuelo, con el, ¿cómo se llama este tambor grande? Pues no sé si es panhuehuelo. El Se me otro fue el es nombre. Huehuet, El Temastiani. huehuet, la sacamate nagnitsi. Conecto mi corazón con los toques del huehuet. Uf, empiezo a fluir. Y a lo mejor dice, qué bonito danza. No, qué bonito sí, pero pues yo lo estoy disfrutando. Me estoy conectando. Canto. Ya es que yo canto, no canto muy bien, ¿no? Cántalo que en la regadera y cuando estés solo disfrútalo de ese canto. ¿Recuerdan que hay cantos medicina? Pero qué mejor canto que el que lo escribas, el que tú lo transmitas. Porque sí se siente. Tu palabra florida, que esa palabra que tú des, empodéralo, aliméntalo. No es que yo para la poesía no soy tan bueno. Tú déjate fluir, escribe lo que sientes como lo hizo la niña. Víbralo. Ese es el alimento de Xochipilli. Tú eres una flor niño. No es que si me equivoco, equivócate. De eso vas a aprender. Alimenta tu espíritu de Huehuetlactoli, de la palabra sabia, no de la basura que a veces no los da. No, la palabra sabia. ¿Cuál? A lo mejor el cuentito del gusanito valiente, ¿se acuerdan? Ujú. Esa es la palabra antigua. A lo mejor el cuentito de la serpiente que se enredó en el machetito y se murió. A lo mejor en el cuentito de aquel que no creía en la muerte. ¿Sí? Ahí vi un señor que no creía en la muerte. Dice, no, ya, ok. Hasta ese día cuando le dijo su compadre que le buscó su suerte, como decimos nosotros acá. Compadre, el próximo domingo, que es fin de mes, tú te mueres. ¿Qué te pasa, compadre? Y llega ese día, le dice su mujer, mujer, hoy no voy a ir a cuidar a mis chivos. Cuelga su hamaca. Es más, tráeme una cervecita, hoy lo voy a disfrutar. Mátame la gallina más gorda que tengas, porque hoy lo voy a disfrutar. Nah, yo no me voy a morir. Todo el día estaba ahí disfrutando su cervecita, su botanita. Ya son las 3. No me voy a morir. Lo voy a burlar la muerte. A las 5 le dice su mujer, oye, es viejo, yo estoy bien ocupada. ¿Por qué no le das de comer a los puerquitos? Están grita y grita, tienen hambre. Y ese chiquerito de los cochinitos tenía teja. Y como andaba ya mareadito, llevaba el maíz, caminaba, ¿no? Danzando y, sí, y movía el maíz. Los marranitos al escuchar el maíz empiezan a jalonearse porque están amarrados en los horconcitos del chiquerito. Entonces el señor llega y los puerquitos escuchan el maíz, empiezan a jalonearse y mueven las tejas. Se resbala una teja y le pega aquí en la sien y ahí se quedó. Enseñanza. Cuando te toca, aunque te quites, decimos. Cuando no te toca, aunque te pongas, véngase muerto, no te toca, pues. Entonces, pues disfrutemos la vida, hermanitos. Ese es el Huehuetlactoli.
La palabra de nuestros abuelos. Contemplar. Es un deleite contemplar. ¿Han contemplado? ¿Qué? ¿Qué voy a contemplar? A ustedes mismos, al sol, a la luna, a las estrellas, al río, al mar, al que tengan a su lado. Es un deleite contemplar, disfrutar. Contemplar es estar como esa agua inamovible, disfrutándose a sí mismo y disfrutando a todos. Ujú. Empoderar. Ándale, aquí me comí una letra. 2. Empoderar al abuelo Huehue, Coyote y Xlilton. En esta mente, en este cuerpo, empoderemos al abuelo Huehue, Coyote y al coyotito joven. Es ese coyotito joven, este que está aquí. Y como sabes que es coyote, vean los colmillitos. Tiene sus colmillitos. Es lo que identifica al Huehue Coyote, son los colmillitos que tiene. Y esos colmillitos, justamente es la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa a nosotros cuando llegamos a una edad de los 6, de los 7 años? Se nos caen los dientes para renovar, ¿no? Y él los porta también aquí sus colmillitos. Es precisamente su linaje, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces, estos son estos ejercicios que no los podemos a lo mejor grabarlos, pero sentirlos, porque es emocional, no es físico, es emocional. Sí, hermanitos. Pues vibremos, disfrutemos, seamos como ese monito. Disfrutemos y disfrutémonos a nosotros mismos y después a los demás. Si yo sé cómo disfrutarme, podré enseñar a los demás cómo disfrutar la vida y vivir en armonía. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si alguien quisiera compartirnos algo, alguna anécdota, algún conocimiento o alguna duda también es válido. Adelante, hermanitos. ¿Sí? ¿O quedó todo claro como el agua de Tezcatlicoca? Maestro, yo nada más, bueno, gracias por la clase, primero que nada. Quería mencionar con la primera imagen que nos había mostrado de Mayagüez. A mí me gustó mucho esa imagen porque me recordó mucho la fermentación, el proceso de hacer vino, el proceso de fermentar, el fruto y con ello poder producir vino. Es algo con lo cual yo estaba trabajando por un tiempo y algo que me gusta mucho en la psicología es cómo, pues como dice, pues ella se está entregando dentro y incluso quería preguntarle solo para confirmar, lo que está él tomando es pulque o mezcal o qué sea lo que él tiene contigo. Ujú. Sería como la bebida que sale del Mayagüe, el néctar de Mayagüe. Ese néctar de Mayagüe, él dice, bébelo. Es la pasión, aliméntate de esa pasión de lo que vas a hacer para que puedas vivir en armonía, por eso nos lo muestra en armonía, ceremonialmente con el corazón. Y de hecho yo también percibí mucho la energía de que está toda, que está completamente presente en la imagen con los 5 que están todas y se siente que es como una conexión pues con el universo, con la conexión del universo. Igual yo también, por lo mismo que he estado haciendo las fermentaciones, que se paque, diferentes tipos de vinos, y me gustaría en un futuro poder trabajar también con el Mayagüe, con la planta del Maley, para producir o a la energía.
Y yo como lo veo, maestro, o sea, desde mi perspectiva, es de que el alcohol es una energía sagrada. El alcohol en sí, o sea, lo que podemos producir a través de la fermentación, es una energía sagrada, porque incluso Mayagüez, cuando fui a Oaxaca, recuerdo que nos enseñaban cómo es que la pelaban y ya de la piña sacaban ellos esas piñitas Y después se divorciaron. un dulce muy, muy rico, o sea, y cuando lo probamos fresco, y ya después de la fermentación, es cuando se empieza a tornar alcohólico. Y esto es un proceso natural que ocurre dentro de las bacterias buenas que consumen el azúcar que se encuentra en Mayagüez. Ellas consumen, o sea, es el espíritu de Mayagüez manifestándose ahí, y consumen el azúcar y le empiezan a convertir en alcohol. Y el alcohol, maestro, en cualquier forma de cosa producida a través de la fermentación natural, es medicina. Ese alcohol sí se lo puedes untar en el cuerpo para dolores musculares, para consumir, incluso también cuando quieras estar enfermo, un textito, un experimental, que te ayuda, porque es la destilación, es el espíritu de ella, es una concentración que uno produce a través de la artesanía. Esto es algo sagrado, maestro. Entonces, yo lo veo así, o sea, cómo está reforzando esa energía que está toda al decirnos que es una energía que con mucho respeto, con mucho cuidado, porque como lo dice, pues, o sea, si uno abusa de ella, es cuando se vuelve algo dañino, ¿sabes? Porque incluso, pues, o sea, consumir demasiado alcohol, sabemos que es malo para el cuerpo. Y eso siento que me quedó mucho, maestro, cuando nos está hablando de Mayagüez. Y pues sí, muchas gracias por la clase y pues nada más quería compartir eso con mis compañeros. Los Orcamas de Nognitzin, sí, de hecho, les decía, todo es medicina, pero no nos vayamos a los extremos, a los excesos. Es lo único que podemos hacer, hermanito. ¿No? Hermanita Lupita, por favor. Abuelito, yo tengo una pregunta, pero es de una clase pasada. Ujú. Usted nos dio, no recuerdo si la de ayer, la práctica de los ancestros para descender al Mictlán, donde poníamos Ujú. las manos cruzadas, los pies, y nos dirigíamos a los ancestros, ¿verdad? Ujú. ¿Ese es para descender al Mictlán en nuestra psiquis? ¿O es, sí, verdad? Sí, así es. Bueno, y la otra pregunta es si me puede usted mostrar el tridente y cómo, qué significa esa posición de manos. Ujú. Unimos Unimos, y lo cruzamos, así. lo cruzamos. Ok, Y en esta parte donde le mandamos el aliento. ok. ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Qué es lo que yo quiero? Conectarme con los abuelos, conectarme con Mixcoac, conectarme con la madre tierra. Primero le doy mi aliento. Pero antes de darle mi aliento, ¿qué es lo que yo deseo? Un ejemplo, le pido a Mixcoac que me dé entendimiento, que me dé esa paz, que me dé esa comunicación telepática, intuitiva, perceptiva, para comunicarme con ellos. Dicen algunos, es que son extraterrestres, dicen algunos, son abuelos ascendidos. Pero sí existe vida en ese Mixcoatl, en esa serpiente nebulosa que es la Vía Láctea. Sí. ¿Qué hago? Lo envío. Segura de que me va a llegar esa información, esa energía. Bueno, gracias. Pero ¿esta práctica se puede hacer en cualquier día, cualquier noche? ¿O tiene un día específico? Cuando usted lo necesite. Ah, muy bien. Gracias.
Sí, hermanita, cuando nosotros lo necesitamos, inclusive a lo mejor hoy me siento un poquito mal emocionalmente, físicamente, puedo utilizarlo para enviar esta energía que me lastima al universo, a esa fuente. Pero también puedo enviar mis deseos, mis plegarias, que es lo que anhelo, ¿no? Sí, Recuerden, en la plegaria, agradezco todo lo que me da y lo que no se me da, qué es lo que estoy pidiendo, pero también de pedir, ahora me comprometo a sí. que tiene que suceder. Sí. Ujú. Gracias, abuelita. Sí, hermanitas, hermanitas, pues fue un gusto estar con ustedes. Les agradezco que me hayan permitido el día de hoy compartir lo poquitito que yo conozco con ustedes. Timoitas que mostla, mañana nos vemos para la siguiente clase. ¿Cuál sería? La de Akat. Es la energía que estamos vibrando. Entonces, mañana en la mañana a las 8 de la mañana vamos a ver la energía de Akat. Y en la tarde sí ya vemos el de Ocelot, para no atrasarnos, para vibrar realmente con el día que estamos viviendo. Y gracias por su comprensión, por su empatía y entenderme de ayer que no pudimos dar la clase. Gracias a usted. Sacámate, Nagneva. Gracias, maestro. Entré tarde porque salí tarde de trabajo, maestro. Pedro, Timoitasque, Timoitas.